Cuando todo el ruido se transforme en silencio abrumador, prende la radio. Aquí hay una palabra para vos. Bienvenidos. Compartiremos hoy una nueva reflexión de la palabra de Dios. Esto es Palabras de Vida. Te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. La guardo en mi corazón. Tu palabra me instruye y me guía siempre por la senda de tu amor. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma siempre su morada y frutos de agua viva brotarán así. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Palabras de Vida. Como cada día, hoy, como cada martes, nos encontramos a compartir el Evangelio que la Iglesia nos propone en este día. En este caso, el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Para que vayas buscando tu Biblia, vayas encontrando el texto, lo vayas preparando, vayas aprendiendo el mate, si es que lo haces mientras escuchás nuestro programa. Si también tenés un altarcito y te gusta hacerlo, encender la vela, abrir la Biblia, buscar el texto. Lucas 7, del 11 al 17. Y ahora sí, habiendo señalado cuál es el texto, vamos a ir disponiendo el corazón. Vamos a pedir al Señor nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a rezar con esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, así como lo hemos hecho a través de la oración, también vamos a hacerlo, como siempre, a través de la música. Ven, Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios esplendoroso.
consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, en el día final. Yo le resucitaré, yo le Compartimos Palabras de Vida, una reflexión diaria de la palabra de Dios. Hemos compartido el texto de hoy del Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, versículos 11 al 17, donde nos encontramos en forma consecutiva con dos milagros. El milagro de la curación del sirviente del centurión, texto que era del día de ayer lunes, y hoy nos encontramos con otro texto, en este caso
el texto de la resurrección, más que la curación, la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Este texto solamente lo encontramos en San Lucas. Vieron que hay textos que aparecen en distintos relatos evangélicos. Los narra Lucas, también lo narra Mateo, también lo narra Marcos. Así sucede con algunos relatos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, que se repite en los distintos evangelios. Pero en este caso, esta resurrección, este relato de resurrección, solo sucede, solo aparece en el Evangelio según San Lucas. Es una de las 3 resurrecciones que narran los evangelios. Está la resurrección de Lázaro, que es la más resonante. La encontramos en el Evangelio según San Juan. También está la resurrección de la hija de Jairo, esta niña de 12 años, que Jairo, el jefe de la sinagoga, va a buscarlo a Jesús porque estaba enferma, a la orilla del lago, a la orilla del mar de Genesaret. Jesús se encamina hacia la casa, en el camino sucede la curación de la hemorroísa, y en esa demora viene alguien y le dice: tu hija ya murió, ¿para qué molestar al maestro? Ya no hay más nada que hacer. Jesús le dice: bueno, no temas, basta que creas. Jesús va a la casa de Jairo y cuando llega encuentra a la gente de los gritos, llorando. Jesús le dice: la niña no está muerta, sino que duerme, se le burlan. Ese es el segundo relato de resurrección, el de Lázaro, el de la hija de Jairo. Y este es el tercer relato de resurrección que encontramos en los evangelios. El hijo de la viuda de Naim. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim. Solo Lucas narra esto, lo repito. Jesús está acompañado de sus discípulos. Acuérdense que Lucas distingue los discípulos, que es el círculo más grande, y los apóstoles, que es dentro de los discípulos el círculo más pequeño. Va mucha gente. Van discípulos y una gran multitud. Y en la puerta de la ciudad de Naim, cuando se acercaban a la puerta, se encuentran con el cortejo fúnebre. Llevaban a enterrar al único hijo de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Así que hay mucha gente por todos lados. Mucha gente que va con Jesús, discípulos y multitud, mucha gente que acompañaba a esta mujer. Y nos resulta fácil imaginar la escena y descubrir los presupuestos. El hijo único de una mujer viuda habrá provocado conmoción en la ciudad, mucho acompañamiento por una situación repentina posiblemente. Esta mujer quedaba totalmente desprotegida. Nosotros no tenemos el concepto, no logramos sopesar adecuadamente las implicancias de la viudez. Pero hay que ubicarse en el contexto. La viuda, una viuda, era alguien que quedaba sola, desprotegida. Hoy estamos acostumbrados, los tiempos y las culturas han cambiado. Hoy trabajan el varón y la mujer, cada uno tiene su ingreso, lo ponen en común. Si se muere el hombre, también existía la legislación, existe, y entonces tiene la pensión del marido, etc. Pero en los tiempos de Jesús no sucedía así. El hombre trabajaba, de alguna manera traía el sustento, y para una mujer quedarse viuda es quedarse sola, desamparada, sin sostén. Entonces ya era viuda, su marido había muerto. Y encima ahora se le muere el único hijo que podía sostenerla. De modo que quedaba, si ya venía como desamparada, más desamparada todavía, más desprotegida, más desguarnecida. Y entonces Jesús, al verla, dice así, al verla, el Señor se conmovió. Se conmovió. Este verbo, esta acción de conmoverse, de empatizar, diríamos hoy,
palabra que está tan de moda, tener empatía, ser empático. Esto es un gesto que se repite en el Señor. Jesús se conmueve ante la multitud que estaban como ovejas sin pastor. Jesús se conmueve ante el enfermo. Aquí se conmueve ante el dolor de una madre que acaba de perder a su hijo. Dolor grande si lo hay, la muerte de un hijo para una madre, que encima se queda desprotegida. Le dice, no llores, por una parte, la consuela, y luego se acerca, toca el féretro, el cuerpo, se detiene el cortejo, y Jesús que dice, yo te lo ordeno, joven, levántate. Y entonces se incorporó, empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Este es el cuadro. Y todos que quedan sobrecogidos de temor, que alaban a Dios, un gran profeta apareció entre nosotros, Dios visita a su pueblo y se desparrama la noticia por todos lados, porque ya no es simplemente una curación, sino que es algo más grande. Es una resurrección, un retorno a la vida. Es un signo del poder de Dios y un anticipo de lo que pasará en sí mismo, de lo que sucederá al mismo Señor con su resurrección. Pausa y enseguida retorno. Apaga todo el ruido, el de afuera y el de aquí adentro. Enciende tus silencios que hablan fuerte y que dan aliento. Hoy vine a estar contigo. Hoy quiero estar aquí. Abre los cielos. Yo adoro tu presencia. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy en tu presencia. Perfuma mis vacíos como incienso. Ven y llena estas ansias. Él es tu voz. Me derrites con tan solo una mirada. Hoy vine a estar contigo. Hoy quiero estar aquí. Abre los cielos. Yo adoro tu presencia. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy en tu presencia. Abre los cielos. Yo adoro tu presencia. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy vuelvo a la vida. Hoy en tu presencia. Compartimos Palabras de Vida, una reflexión diaria de la palabra de Dios. Estamos compartiendo en este martes de la semana 24ª este texto de hoy, Lucas 7, versículos 11 a 17, este relato que es exclusivo de Lucas, solo San Lucas lo trae, el relato de la resurrección del hijo único de una mujer viuda, a quien llevaban a sepultar y Jesús se lo devuelve vivo. Y entonces podemos subrayar algunas acciones del Señor, y la primera de ellas tiene que ver con esto, ¿no? Del conmoverse y acercarse. Dice,
Al verla, el Señor se conmovió, después se acercó y tocó el féretro. Se conmueve, le habla a la mujer, se acerca, toca el féretro. El Señor podría haber pasado indiferente ante el hecho. Y esa puede ser una actitud nuestra. Qué frecuente es, no te metas, no es asunto tuyo, no te hagas cargo, no te corresponde, que se arregle otro. No estamos ante un milagro provocado por una petición, que en otros casos sí sucede. En otros casos sí nos encontramos con milagros pedidos. Es decir, por ejemplo, el relato de la curación anterior, había sucedido que había un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, y como había oído hablar a Jesús, mandó a los ancianos judíos para rogarle. Y estos le pidieron que le haga el favor porque nos construye una sinagoga. O sea, en el caso anterior estábamos ante un milagro pedido. Pero aquí no hay petición, no encontramos a alguien que le pida. Simplemente Jesús se cruza, se conmueve y se acerca. Entonces nos suscita a nosotros el interrogante, la pregunta: ¿qué ocurre cuando yo me encuentro con situaciones de dolor o de sufrimiento? ¿Activo o no activo? ¿De qué depende que yo active? ¿De que me lo pidan? Si me piden bien, y si no, a mí nadie me pidió nada. ¿Surge espontáneamente en mí el acercarme al que sufre? ¿Surge el aproximarme, hacerme prójimo? ¿O pasa como en aquel otro relato, el del buen samaritano, donde hay dos que pasan de largo, pero en el caso del samaritano, el buen samaritano, se conmueve y se acerca? Jesús se aproxima. Permítanme decirlo de nuevo, se aproxima, se hace prójimo. Al verla, se conmueve, le dice no llores, se acerca, toca el féretro. En una sociedad en la que cada uno está en su mundo, en sus cosas y en sus asuntos, Jesús nos interpela a no ser indiferente. Y luego, levántate. Y este hombre se incorpora y empieza a hablar. Jesús sigue haciendo esta tarea de aproximarse, de hablarnos y hacernos poner en pie. Los sacramentos de la Iglesia son una de esas maneras. En los sacramentos de curación, ciertamente que se produce un aproximarse, un tocar nuestra carne y hacernos poner en pie. El sacramento, en particular los sacramentos de curación, en ellos sucede, se realiza esta suerte de resurrección, seguro espiritual y a veces también física. En el sacramento de la reconciliación se nos encuentra muertos, porque el pecado es la muerte espiritual, es la muerte del espíritu. Nuestro vínculo con Dios se muere por el pecado mortal. Cada vez que cometemos un pecado mortal, la relación con Dios se muere de parte nuestra. Nosotros cortamos la relación con Dios y estamos como muertos. El Evangelio de Lucas, más adelante en el capítulo 15, cuando narra la historia del padre y de los dos hijos, el padre dice: este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. El pecado es la muerte espiritual. Y en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, se produce una verdadera resurrección espiritual. Así lo dice
literalmente el catecismo de la Iglesia Católica. Hay una resurrección. Esa vida que se había injertado en nosotros en el día del bautismo y que estaba seca por el pecado, reverdece, renace, se restablece el organismo espiritual. De modo que cada vez que nos confesamos y el sacerdote traza la señal de la cruz y dice yo te absuelvo, es como si dijera, con otras palabras, yo te lo ordeno, levántate. Nos ponemos de pie. Levántate, ergueire, resucita. Ponte en pie. Ponte en pie. Despierta. Apóyate en tus pies y camina. Levántate y camina. Lázaro sale afuera, dirá. Entonces es una verdadera resurrección espiritual la que sucede en el sacramento de la reconciliación. De modo análogo también puede darse en el sacramento de la unción de los enfermos, cuando son ungidas nuestras manos y nuestra frente. Y el sacerdote dice, yo, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y el sacramento de la unción, como parte de sus efectos, nos fortalece para enfrentar las angustias de la enfermedad, nos une a Cristo sufriente, le da sentido cristiano al sufrimiento, nos da fuerzas espirituales y a veces, si es voluntad de Dios, nos devuelve la salud. De modo que esta tarea de conmoverse, de acercarse, de tocarnos y de levantarnos, sigue sucediendo en la Iglesia. Cristo sigue operándola en la Iglesia de modo particular en estos sacramentos. En este día entonces, y a la luz de esta palabra y de este texto, pedimos al Señor, por una parte, esa sensibilidad que Él tiene para no ser indiferentes, para aproximarnos, para hacernos prójimos de aquellos que están sufriendo, para no esperar a que me pidan y si no hacer nada, sino yo mismo acercarme al que sufre. Y por otra, la gracia de reconocer que el Señor sigue llevando adelante esta obra sanadora a través precisamente de los sacramentos de curación. La reconciliación, la confesión, por una parte, y la unción de los enfermos, por otra. Dios te concede una buena jornada, Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despierta en su casa, derrotado, y pide unos libros que lo hagan soñar. Conquistas pasadas lo dejan vacío. Se enciende una luz que lo impulsa a volar. Deja su tierra, se lanza al camino, marchando en silencio, desnuda el corazón. Descubre en el pecho su propio destino, el rostro de aquel que antes desconoció. Una nueva esperanza será la promesa que anime su andar, la pasión que le hará llegar aún más allá, aún más allá de sus miedos, aún más allá. Compartimos juntos la catequesis del día. Los esperamos mañana en nuestra próxima reflexión. Así termina Palabras de Vida. Hasta el próximo encuentro.